Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una clase más de Catecismo Virtual. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¡vamos! Bueno chicos, en la clase de hoy terminaremos de ver todo acerca de la Santa Misa. Ya vimos que la Misa es una representación sacramental de la muerte de Cristo en la cruz, es decir, de su sacrificio en la cruz. Hoy veremos en detalle cada parte de la Santa Misa. Sin más que decir, allá vamos. Ordinariamente, la misa se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra está constituida por las lecturas. Las lecturas son textos seleccionados de la Biblia y naturalmente el Evangelio que habla sobre Jesús, que es el elemento principal. En las lecturas escuchamos palabra de Dios, que es lo que Dios nos ha revelado en la historia de la salvación. Y esto nos ayuda a conocer a Dios de una manera más profunda y nos enseña a llevar una vida buena y recta. La segunda parte, la liturgia de la Eucaristía, también gira alrededor de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios encarnada, hecha carne en Jesús, quien está verdaderamente presente en el altar bajo las especias del pan y del vino. Bueno, ahora veremos de forma cronológica cuáles son los hechos que suceden durante la Santa Misa. Primero, ritos iniciales. Está compuesto por el canto de entrada, la señal de la cruz, acto penitencial y la oración colecta. Bueno, canto de entrada. Nos preparamos para comenzar la misa con el canto de entrada. Es un canto que nos une a todos porque a la misa venimos personas de distintos lugares, culturas, edades y cantamos a una voz como un cuerpo que somos en torno a Cristo. Nos unimos para celebrar uno de los dones más grandes que Jesús nos dejó, la Eucaristía. Señal de la cruz. La misma empieza propiamente con la señal de la cruz y terminará también de la misma manera, cuando recibimos la bendición final. Hacer la señal de la cruz nos recuerda que le pertenecemos a Cristo. Empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es solo mencionar el nombre de Dios, sino ponernos en su presencia. Acto penitencial. Puestos en la presencia de Dios, la Iglesia nos invita a reconocer con humildad que somos pecadores. Al empezar la Eucaristía, reconocemos humildemente frente a todos nuestros hermanos que somos pecadores. Y para pedirle perdón a Dios, Señor, ten piedad de mí. Así, con confianza en la misericordia de Dios, realizamos también el Señor, ten piedad. Oración colecta. Este no es el momento en el que se pasa la limosna, eso viene después. Se trata de la oración colecta. Es el momento en el que el sacerdote invita a toda la comunidad a rezar pidiendo. Por eso, al empezar la oración, el sacerdote dice a todos, oremos, y extiende las manos en señal de súplica. Es el momento de recogernos todos en silencio y pedirle también al Señor por nuestras necesidades. Al terminar la oración colecta, todos nos unimos a lo que el sacerdote ha pedido, diciendo juntos, amén. Se llama colecta porque es la oración que recoge las peticiones de todos. La misa a cámara lenta comienza siempre con los ritos iniciales. El rito inicial comienza el sacerdote acudiendo hasta donde está el altar y haciendo una inclinación profunda. Si en el oratorio, como es en este caso, hay un sagrario, entonces el sacerdote tiene la obligación de hacer la genuflexión delante de Jesús sacramentado, despacio, llegando con la rodilla al suelo. Una vez que ha hecho la genuflexión, sube al altar y se va acercando poco a poco para saludar y dar un beso. El beso significa que Jesucristo, representando a la Iglesia, se acerca a Cristo, que es el altar, y lo besa como la esposa besa al esposo. El sacerdote, una vez en la sede, desde aquí ejerce como Jesucristo Rey,
Y lo primero que hace es decir la antífona de entrada. Es una pequeña oración que el sacerdote dice, todas las misas tienen una. E inmediatamente después el sacerdote saluda al pueblo y hace que todo el pueblo lo acompañe en la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que ha hecho la señal de la cruz, porque eso es lo que vamos a conmemorar, el sacerdote, abriendo su brazo, dice, hay varias formas, pero la más común es, el Señor esté con nosotros. Esto es una llamada a una presencia de Cristo entre nosotros para que seamos conscientes de que está aquí, que no es una cosa etérea, sino que está aquí con nosotros. Inmediatamente después, para estar bien preparados, dice la oración, pues vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Y se reza el confite, que es esa oración en la que nosotros todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y ahí ya nos vamos preparando, pedimos perdón y así en ese momento se nos perdonan todos los pecados veniales para estar bien dispuestos y recibir la comunión. Nosotros también, a continuación, en los días de fiesta, lo que sí que puede se reza el Gloria. Y este es el momento para rezar el Gloria, dentro de los ritos iniciales. Y una vez que se ha acabado, el sacerdote que está con sus manos juntas, separa las manos y dice, oremos. Y en este momento se dice la oración de la colecta. Y con esto acaban los ritos iniciales. Bien, ahora sí, ya vamos a empezar con la liturgia de la palabra. El Señor Jesús, antes de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre en la mesa del sacrificio, nos alimenta primero en la mesa de la palabra. A través de las lecturas vamos a escuchar directamente a Dios que nos habla a nosotros, que somos su pueblo. Lecturas. La primera lectura está tomada de algunos de los libros del Antiguo Testamento. Es importante meditarlas porque por estas palabras Dios fue preparando a su pueblo para la venida de Cristo. Y también nos preparan a nosotros para escuchar a Jesús, ya que en la primera lectura está directamente relacionada con el Evangelio que se va a leer. Después de la primera lectura se lee el Salmo. Los salmos siempre han sido una oración muy importante en la historia de la Iglesia, porque cuando rezamos con los salmos, rezamos con las mismas palabras de Dios, palabras que Él pone en nuestra boca para que sepamos cómo pedir, cómo expresarnos. Con los salmos aprendemos a rezar, aprendemos a hablar con Dios, usando sus mismas palabras que se convirtieron en oración. La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo o de las epístolas católicas, o del libro de los Hebreos o el Apocalipsis. Es decir, son los escritos de los apóstoles. Evangelio. En la primera lectura, Dios nos habló por sus profetas, en la segunda, por sus apóstoles. Ahora en el Evangelio nos habla directamente por medio de su Hijo Jesucristo. Es el momento más importante de la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar directamente a Jesús hablando, enseñando, curando. La palabra evangelio significa buena noticia, y esta buena noticia no es solo un mensaje, es Jesús mismo. Es un momento muy importante, por eso nos ponemos de pie, cantamos con alegría el aleluya y el evangelio es proclamado por el sacerdote. Lo escuchamos de pie, en señal de atención y de la prontitud que queremos tener para seguirlo. Y al iniciar, nos hacemos la señal de la cruz en la frente, la boca y el pecho, como diciendo que recibimos la palabra de Dios en la mente, la confesamos con la boca y la guardamos en el corazón. Y por último, viene la homilía. Homilía viene de una palabra griega que significa diálogo, conversación. Es el momento en el que el sacerdote explica los pasajes proclamados para poder ahondar en ellos. En la misa a cámara lenta expliquemos ahora la liturgia de la palabra. Últimamente la Iglesia le ha dado mucha importancia porque había quedado relegada y la palabra de Dios tiene mucha importancia para nosotros. Y por lo tanto, la estructura de la liturgia de la palabra es importante recordarla. Siempre se comienza con la primera lectura.
A continuación de la primera lectura viene el Salmo responsorial, donde el pueblo intercala esa estrofa que van repitiendo para ir metiéndose en lo que el Salmo nos va explicando. En las fiestas solemnes y en los domingos hay una segunda lectura. Si hay una segunda lectura, habitualmente la primera lectura es del Antiguo Testamento y la segunda lectura suele ser de una carta de San Pablo o una de las cartas católicas o un texto del Nuevo Testamento también, como del libro del Apocalipsis y cualquier texto que no sean los Evangelios. Una vez que se ha hecho la segunda lectura, viene lo que llamamos el Aleluya. El Aleluya, que es siempre la preparación. Aleluya significa el Señor está con nosotros el Señor. Alabado sea el Señor, mejor dicho. Y una vez que hacemos esto, se dice una pequeña estrofa, Aleluya, y viene el Evangelio. El Evangelio, siempre el sacerdote comienza diciendo, el Señor esté con vosotros. ¿Veis? Otra vez esa presencia de que Jesucristo está presente en la palabra y en la Eucaristía. Y una vez que hace eso, hace la señal de la cruz. Lectura del Santo Evangelio, hace una cruz sobre el texto, y hace una señal en la frente, una señal en la boca y una señal en el pecho, para que Jesucristo esté en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestro corazón, en nuestra vida. Y a continuación lee el Evangelio. Cuando lee el Evangelio, al final lo levanta y dice, palabra del Señor. Y hace un gesto muy propio de la liturgia, que ya lo hemos hecho al principio, que es besar la palabra de Dios. Y una vez, a continuación, que el sacerdote ha hecho eso, viene la homilía, en la cual el sacerdote, los domingos, sobre todo, y los días de fiestas especiales, sobre todo las solemnidades, el sacerdote da la homilía. Después de la homilía, el sacerdote dice, si es un día muy especial, el credo. Si no, pasa directamente, después de la lectura del Santo Evangelio, a la oración de los fieles, en las cuales, con todos los fieles, se piden por una serie de cosas. Y ya habéis visto, por lo tanto, esta es la estructura básica de la liturgia de la palabra, en la cual nosotros lo que hacemos es alimentar a los cristianos. El sacerdote también se alimenta para prepararse para la Eucaristía con la palabra de Dios. La liturgia de la Eucaristía es el momento más importante de la misa. Esta tiene 3 partes: el rito de las ofrendas, la gran plegaria, que es el núcleo de toda la celebración, y el rito de la comunión. Presentación de dones. Es el momento en el cual se lleva al altar el pan y el vino, 2 alimentos muy sencillos que el sacerdote ofrecerá a Dios para que Cristo se haga presente en la Eucaristía. Nuestras sencillas ofrendas de pan y vino, puestas en las manos del Señor, se convertirán en abundancia, en lo más grande, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Junto a este pan y vino, le presentamos también a Dios, de manera simbólica, algo de nosotros mismos. Le ofrecemos nuestros esfuerzos, sacrificios, alegrías y dolores. Le ofrecemos nuestra fragilidad, para que Él haga obras grandes con nosotros, para que cuando Dios convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, también nos convierta a nosotros, nos haga mejores, más semejante a Él. Oración secreta. Terminada la presentación de dones, el sacerdote se inclina ante el altar y dice una oración secreta. Es secreta, pero no en el sentido de que nadie la pueda conocer, sino que lo dice en voz baja. Son varios los momentos en los que el sacerdote dice una oración secreta. En esta ocasión dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Es un momento importante porque manifiesta que cuando el sacerdote celebra la misa, está rezando. No simplemente repite gestos mecánicos, sino que está dialogando con Dios. Prefacio. Esta palabra significa literalmente antes del hecho. Y se llama así porque está justamente antes del hecho más importante de toda la misa, la plegaria eucarística, que son todas las oraciones que rodean el momento de la consagración. En el prefacio hay un diálogo con el sacerdote que siempre dice: levantemos el corazón,
lo tenemos levantado hacia el Señor. Es que en el prefacio hemos dado gracias a Dios, hemos reconocido sus obras de amor y lo alabamos. Santo. El prefacio termina con este canto de alabanza a Dios. La letra está totalmente tomada de las Sagradas Escrituras. La primera parte es un canto que hemos aprendido del coro de los ángeles que el profeta Isaías oyó que le cantaban a Dios junto a su trono. El 3 veces santo repetido nos recuerda a las 3 personas divinas de la Santísima Trinidad. Y la segunda parte es la aclamación que le dicen a Jesús cuando está entrando montado en un burrito a Jerusalén, el Domingo de Ramos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Estaban felices aclamando a Jesús, el Rey esperado, que entraba a su ciudad. Nosotros en la misa también aclamamos a Cristo, que está en las puertas de hacerse presente ante nosotros. Por eso podemos decir que el santo es un canto de hombres y ángeles, que nos unimos para alabar a Dios. Epíclesis. Es el momento en el cual se invoca al Espíritu Santo para que santifique las ofrendas de pan y vino que hemos presentado. Por eso, en este momento, el sacerdote extiende e impone las 2 manos sobre las ofrendas. Relato de la institución y consagración. Hemos llegado al corazón de la plegaria eucarística, al momento más importante de la misa. Siguiendo el mandato que Jesús le dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, el sacerdote, actuando en la persona misma de Cristo, pronuncia las palabras de la institución de la Eucaristía, la misma que Jesús pronunció el día de la última cena. En la misa, cuando Dios pronuncia su palabra a través del sacerdote, tomen y coman, que esto es mi cuerpo. Tomen y beban, que esto es mi sangre. Su palabra, que es eficaz, transforma la realidad y las ofrendas de pan y vino. Dejan de serlo y se convierten realmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Verdaderamente Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Padre nuestro. Antes de recibir la comunión, la Iglesia nos invita a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Cuando rezamos el Padre Nuestro, el Padre reconoce la voz de Jesús en nosotros. Y es así, porque cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos rezando no con nuestras palabras, sino con las palabras de Dios, con las mismas palabras con las que Jesucristo nos enseñó a rezar. Comunión. Cristo se hace alimento, porque no quiere dejarnos vacíos. Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Es el momento de la comunión. Es cuando el sacerdote se acerca a distribuir el alimento de la Eucaristía. Se le llama también comunión porque al recibir el cuerpo de Cristo entramos en una íntima y profunda común unión con Él. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, con este alimento sucede algo distinto. No solo se vuelve parte de nosotros, sino sobre todo nosotros nos volvemos en aquello que comemos, nos cristificamos, nos hacemos más como el Señor. Este es el verdadero alimento, el alimento de vida eterna. Quien lo reciba vivirá para siempre. Continuamos ahora con la misa a cámara lenta y en este vídeo vamos a procurar explicar la liturgia de la Eucaristía. Tiene como 3 momentos estelares. El primero es el ofertorio, el segundo es la consagración y el tercero la comunión. La consagración está dentro de la plegaria eucarística, pero vamos a hablar primero del ofertorio. Estas 3 partes nos vuelven a recordar estos 3 momentos importantísimos de la vida de Jesucristo: la pasión, la muerte y la resurrección. Y por lo tanto la pasión se corresponde con el ofertorio, la muerte se corresponde con la consagración y la resurrección se corresponde con la comunión. El sacerdote, después de haber dicho la oración de los fieles, se acerca al altar, porque esto es lo propio del sacerdote ahora, ofrecer el sacrificio en nombre de los fieles. Y él
ofrece el sacrificio, lo primero de todo es coge la carpeta de los corporales y abre el corporal. Lo abre, es un paño que está doblado de un modo especial y será sobre este paño sobre el que se ofrecerá el sacrificio. Pero antes de ofrecer un sacrificio, el sacerdote lo que tiene que hacer es ofrecer la víctima. ¿Y cuál va a ser la víctima? La víctima, como siempre, es Jesucristo. ¿Y cómo se ofrece la víctima? En primer lugar, con el pan. De esta forma, que no está consagrada, el sacerdote ofrece el pan. Y luego, después de haber echado el vino, echa el vino y echa unas gotitas de agua. ¿Por qué? Bueno, ahora lo explicaremos. Y ofrece también el vino. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en el ofertorio? El sacerdote en el ofertorio lo que hace es hacernos presentes a todos aquí en el altar, porque este sacrificio es para salvar a todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los tiempos. Y nuestra representación es, estamos representados en el pan. ¿Por qué? Porque el pan está hecho por una multiplicidad de granos de trigo. Y los granos de trigo son los que nos representan a cada uno. Se muele el grano de trigo, se mezcla con el agua y se mete al fuego. Porque este pan es sin levadura y por lo tanto no fermenta y por lo tanto no tiene agujeritos como tiene habitualmente el pan. Este es el pan sin levadura porque en la última cena Jesucristo con sus discípulos tomaron en la cena pascual el pan sin levadura. El vino también es lo mismo, es una multiplicidad de uvas que después de ser machacadas y pisadas se forma el mosto, se deja fermentar y una vez que está fermentado pues se convierte en el vino. Bueno, pues nosotros somos como cada una de esas uvas y por lo tanto estamos presentes. Y por si fuera poco, el sacerdote coge unas gotitas de agua y las echa para decir, si Jesucristo va a ser su sangre la que se va a convertir en esto, nosotros estamos también ahí presentes en esa gotita de vino, como diciendo, qué poca cosa somos frente a lo que es Jesucristo. Y una vez que el sacerdote ha ofrecido ese pan y ese vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, va hacia el extremo del altar y en el lavabo se lava las manos como señalizando como él necesita pureza para poder ofrecer lo que va a ofrecer y poder hacer el sacrificio de Jesucristo. Porque en la consagración el sacerdote ha consagrado por un lado pan, que es el cuerpo, y por otro lado la sangre, que el vino, que es la sangre. Lo que deja claro el sacerdote es que hay una separación, y siempre la separación del cuerpo y de la sangre de Cristo es el modo en el que Jesucristo murió en la cruz. Por eso San Juan, cuando ve que del costado de Cristo, después de la lanzada de Longino, sale agua, primero vino y luego agua, entonces lo que ocurre es que Longino lo que dice, Juan lo que dice es, ahora comprendo lo que pasó en la última cena, porque ahora lo que está, eso es lo que ocurre. Y brevemente, por último, la comunión, que una vez que el pan y el vino se han convertido en el cuerpo de Cristo, Jesucristo coge este pan y coge este vino y nos lo da, porque nosotros vamos ahora a recibir vida nueva. La vida nueva es la vida de Jesucristo en nosotros. Y por lo tanto se comparte con nosotros nuestro pan y vino. Pero fijaréis que hay un momento determinado en que el sacerdote corta un trocito de la forma del cuerpo y lo echa en el cáliz, para simbolizar que no vamos a comer y no vamos a tomar el cuerpo muerto de Cristo, sino que al unir ese trocito en el cáliz, lo que vamos a hacer es, vamos a recibir la vida de Cristo resucitado, que Él es ahora resucitado, el que ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y por lo tanto comparte con nosotros la gracia, que no es nada más que una participación en la vida divina. Eso básicamente, ya iremos con más detalle, pero básicamente esas tres cosas. Bendición final y despedida. La misa termina como la empezamos, con la señal de la cruz. Podemos ir en paz, porque hemos visto a Dios, nos hemos encontrado con Él y estamos renovados para seguir en la misión que Dios nos encarga. Al terminar la misa, el sacerdote nos da la bendición final. La misa a cámara lenta llega a su fin en cuanto a la celebración con los ritos finales. El sacerdote vuelve a la sede, antes ha estado en el ambón y ha estado en el altar y ahora vuelve a la sede y aquí otra vez finaliza la misa. Primero instando a los fieles
a un rato de silencio. A veces el sacerdote está sentado durante un tiempo para que los fieles den gracias al Señor por haberle recibido con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Una vez que el sacerdote ha hecho eso, se levanta y dice: oremos. Y abriendo sus manos, reza la oración de la poscomunión, la oración que hay para rezar después de la comunión. Y en esa oración el sacerdote lo que hace es ayudar a los fieles a que den gracias, a que se den cuenta de lo que han hecho y que han recibido. Y una vez que ha dicho esa oración, que termina con nuestro Señor Jesucristo, dice: el Señor esté con vosotros. Y aquí acaba la misa. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El sacerdote acaba la misa bendiciendo, lo que significa que las gracias de Dios vengan sobre cada uno de nosotros. Y bendición significa la buena dicción, es decir, esa buena palabra que viene de Dios a nosotros. Y una vez que ha dado la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como comenzó la Santa Misa, dice: podéis ir en paz. De hecho, en las misas muy solemnes donde hay un diácono, es el diácono el que insta al pueblo a que vaya en paz. Y más que ir en paz, lo que la Iglesia está haciendo es: ahora, todo esto que habéis recibido, todo esto que os habéis enriquecido, id ahí afuera y dadlo a los demás. Y por eso me parece que la misa acaba con instándonos a que evangelicemos, a que salgamos de la Iglesia, que no nos quedemos dentro de estas cuatro paredes, sino que vayamos ahí afuera y hablemos de Cristo a todos aquellos que no le conocen, porque nosotros le hemos conocido, porque nosotros le hemos oído y porque nosotros le hemos comido. Y así acaba la misa. Bueno chicos, hasta acá llega la actividad de hoy, ¿sí? Ya con este video damos por finalizado todo lo que se refiere a la Santa Misa. Como es costumbre, les dejo una pequeña tareita, que en este caso consiste en transcribir la siguiente imagen en el cuaderno, o aquellos que tengan la posibilidad de imprimirla, la imprimen y la pegan en el cuaderno. Cualquiera de las dos opciones es válida. Bueno chicos, recuerden por favor de asistir a misa en la medida de lo posible, y aquellos que no tengan la posibilidad, yo les voy a estar pasando el link a partir de ahora de las misas de los días domingos, e intenten identificar las partes de la misa, ¿sí? Como tarea extra. Así que bueno chicos, sin más que decirles, los dejo, les deseo una buena semana y les mando un saludo muy grande. Nos vemos en la próxima.